Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Hoy tengo el privilegio y el honor de compartir con ustedes la palabra de Dios y de exponer uno de los capítulos más espectaculares del libro de Levítico. Hoy vamos a hablar de algo que se llama la restitución. Y es que siempre que nosotros hablamos de la palabra restitución, solemos confundirla con la palabra restauración, pero el concepto es realmente diferente. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que en el libro de Levítico se va a hablar de la restitución a las personas a las que se le hace daño. Y vemos también que cuando nosotros realizamos un perjuicio a otra persona, nosotros debemos responder a ese perjuicio. Pero además de responder a ese perjuicio con la cantidad exacta del daño que nosotros le ocasionamos, también debemos añadir algo más a esa persona para poder completar lo que la palabra de Dios llama restitución. Por eso yo le quiero pedir a usted que esté muy atento en este tiempo porque vamos a hablar de una doble restitución. Vamos a hablar de la restitución de Dios para con nosotros, pero vamos a hablar de la restitución de nosotros para el hombre. Y ambas son necesarias. Yo he escuchado muchas veces a muchas personas decir que están bien con Dios, pero están mal con toda la humanidad. Y eso es imposible. Déjeme decirle, mi querido amigo, que es imposible estar bien con Dios y estar mal con todo el mundo. Eso no es algo que sea posible a la luz de la palabra. Porque la palabra de Dios sí habla de que seremos aborrecidos de todos por causa del nombre de Cristo. Pero también dice la palabra de Dios que nosotros hallaremos gracia delante de los hombres y delante de Dios. Así que si nosotros hemos actuado mal, lo más probable es que las personas reaccionen a lo que nosotros estamos haciendo equivocadamente. Por eso nosotros necesitamos restituir el daño que le ocasionamos a las personas. Pero de la misma manera, Dios nos restituye a nosotros y para eso nosotros vamos a tener una palabra clave que es arrepentimiento. Y le quiero anticipar, hablar del pecado no es religiosidad. Hablar del pecado es un deber del predicador. Si cuando una persona predica la palabra de Dios, no habla acerca del pecado, esa persona realmente está intentando tocar las emociones de las personas que hacen parte del público. Pero nosotros necesitamos mucho más que tocar el alma. Hoy el Espíritu Santo de Dios nos llama a muchísimo más que a tocar el alma de todas las personas que se encuentran conectadas. Hoy buscaremos alcanzar el Espíritu y que esa manifestación espiritual logre cambiar nuestra vida para siempre. Por eso le quiero invitar a usted a que pueda orar conmigo en este tiempo y que le pidamos al Señor que nos dirijan todas las cosas que nosotros vamos a aprender. Así que ahí donde usted está, cierre sus ojos y eleve una oración conmigo. Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy nos acercamos a ti, papá. Nos acercamos, Espíritu Santo de Dios, creyendo que tú vienes a este lugar para hacer cosas sobrenaturales, que tú te extiendes sobre cada casa, que tú te extiendes sobre cada hogar para hacer comprender este concepto de restitución, que tú te extiendes sobre cada persona, Espíritu Santo, no buscando esencialmente, Señor, que nosotros tengamos un cambio superficial, sino buscando fundamentalmente que nuestro interior sea cambiado. Porque bien lo dice tu palabra, Señor, que lo que hay en nuestro corazón se hace externo, que de lo que hay en nuestro corazón siempre va a hablar nuestra boca. Por eso yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que hoy nos hables a cada uno de nosotros, que nos confrontes, Espíritu Santo de Dios, y que nosotros podamos conocer, Señor, cada una de las cosas que tú vas a traer para nosotros. Señor, yo te pido que tú, Espíritu Santo de Dios, traigas tu palabra delante de nosotros,
que tú, maravilloso Espíritu Santo, nos muestres cómo podremos restituir, Señor, a las personas a las que nosotros les hemos ocasionado daño. Pero sobre todo, Señor, cómo podremos alcanzar la restitución en ti. ¿Cómo podremos alcanzar la restitución tras tantos pecados que hemos cometido? Tras tantos errores, Señor, que nosotros hemos llevado a cabo. Por eso yo te pido que hables a tu pueblo y que en el nombre poderoso de Jesucristo nosotros podamos actuar en obediencia, para que esa obediencia nos lleve a nosotros a que Dios nos entregue mucho más de lo que nosotros nos merecemos, a que Dios nos entregue por misericordia y por gracia mucho más de lo que nosotros hemos cosechado. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú hables a nuestros corazones y que verdaderamente cada persona pueda entender el mensaje que tú estás a punto de dar. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y quiero que comprendamos algo. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas. Y eso es una realidad. Sigue diciendo la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Pero miremos algo. Y es que siempre que el hombre comete pecado, recibe la consecuencia de su pecado. ¿Cuándo? Siempre. Si miente, recibe la vergüenza de su mentira. Si es inmoral, recibe la vergüenza de su inmoralidad. Si es alcohólico, recibe la vergüenza de su alcoholismo. Siempre que el hombre comete pecado, recibe las consecuencias de su pecado. Siempre. Se los puedo decir, yo desafortunadamente lo comprobé. Con cada uno de los pecados que cometí, me di cuenta que esa consecuencia seguía latente en mi vida. Y de hecho, fue muy difícil para mí poder aceptar que yo cometí errores, que yo cometí pecados y que a causa de eso hoy todavía estaba viviendo muchas consecuencias de las decisiones que yo había tomado anteriormente. Pero hace unos años, cuando eso sucedió, yo dije, Dios, fue tu culpa. ¿Por qué no me detuviste? Y yo hice culpable al Señor. Y así es la insensatez del hombre. No consulta a Dios en las cosas que debe hacer y finalmente culpa a Dios. Pero hoy me he dado cuenta en el caminar con Dios que esa fue mi decisión, que ese fue mi error, que ese fue mi pecado y que siempre que una persona comete pecado recibirá la consecuencia por eso. ¿Por qué sería la pregunta? Porque si Dios me perdona los pecados, ¿por qué no borra las consecuencias? Y hay varias razones para eso. La primera de ellas es que la palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios requiere justicia. La justicia sí fue sobre Jesucristo y Él pagó por nuestros pecados para que nos fuesen perdonados, pero nosotros cometimos las acciones. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que cada que nosotros vamos en contra de la palabra de Dios, requerimos disciplina. Requerimos formación para que nosotros cambiemos ese comportamiento y vayamos nosotros a la santidad en el Señor. ¿Por qué el Señor establece las consecuencias? Porque quiere que nosotros vivamos en santidad. Quiere que nosotros nos demos cuenta que si hacemos algo malo, nosotros recibiremos la consecuencia de eso malo que nosotros estamos haciendo. Pero también nosotros tenemos que recibir la consecuencia. Porque Dios ama nuestra caminar recto a su lado. Dios lo ama. Y esa es una señal, es un indicativo, es un síntoma de que algo de lo que nosotros estamos haciendo no está agradando a Dios. Es un indicativo. Y por eso el Señor permite que la consecuencia quede ahí. Pero bueno, ¿cómo se ve esto comparado con la restitución? Si bien todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, ¿cómo es que viene la restitución? Y esto nosotros lo vemos mucho en el libro de Joel, pero también nosotros lo vamos a ver en el libro de Levítico.
Y en el libro de Joel la palabra de Dios viene diciendo que por los pecados de ese pueblo, el revolcón y todas esas plagas que está mencionando la palabra de Dios van a acabar con toda la tierra en la época, haciendo también bien referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero posteriormente en el libro de Joel se va a mencionar la restitución. Y es que aunque esas plagas lo devoraron absolutamente todo, Dios va a devolver a su pueblo las cosas que perdieron a causa de su pecado. ¿Y cómo se llama eso? Gracia, gracia. Dios nos va a nosotros experimentar, nos va a permitir a nosotros experimentar una doble cosa. Una consecuencia por el pecado. Pero una vez se ejecuta algo sobre nuestras vidas, va a venir lo que se llama la restitución. ¿Qué es lo que se tiene que ejecutar? El arrepentimiento. Entiéndame lo siguiente, el pecado lo destruye todo a su paso, todo, absolutamente todo. Yo he visto personas ser destruidas por el pecado, porque el pecado comienza con algo pequeño. El pecado comienza tomando una pequeña área de nuestra vida, pero después lo expande todo. Y ahí es cuando nosotros podemos entender por qué la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado nos vuelve a nosotros personas tan abominables. El pecado a su paso lo destruye todo. Pero ¿cómo entonces detenemos nosotros esas consecuencias? ¿Qué hizo el pueblo de Israel para detener eso que le estaba sucediendo? Se arrepintió. La palabra clave para que cese la destrucción del pecado es el arrepentimiento. Es decir, basta. Ya no quiero vivir más de esa manera. Lo que quiero es que la palabra de Dios venga sobre mi vida. Lo que quiero yo es que verdaderamente tú comiences a gobernar sobre mí, que me señorees, que yo ya no peque deliberadamente, porque sí, continuamos cometiendo pecados, continuamos transgrediendo la ley de Dios, ¿quién no? Pero tenemos que detenernos, tenemos que dejar de seguirle poniendo citas al pecado, tenemos que dejar de pecar deliberadamente. Tenemos que tomar decisiones radicales respecto de nuestras vidas y a eso le vamos a llamar arrepentimiento. El que confiesa su pecado y se aparta, haya misericordia, dice la palabra de Dios. Y eso va a generar una restitución. Eso va a generar que lo que nosotros perdimos, sí por nuestra culpa, sí por nuestro pecado, sí por nuestro error, después sea restituido. ¿Vivimos las consecuencias hoy? Sí. Yo vivo consecuencias hoy por los muchísimos pecados que yo cometí, sí. Pero llegará el tiempo de la restitución, donde mi Señor me devuelva cosas que yo no merezco, pero sí experimenté las consecuencias del pecado. Por eso les invito a todas las personas que puedan estar conectadas a que busquemos esa restitución delante del Señor. Dios quiere restituir, Dios quiere devolver, Dios ama a su pueblo, Dios en su gracia, en su infinita gracia, nos otorga cosas que nosotros no merecemos. Así que yo les invito a que busquemos esta restitución. Pero la palabra de Dios en el libro de Levítico, en el capítulo 6, va a hablar sobre todo de la restitución a los hombres. Así que vamos a leer lo que dice en los versículos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, y vamos a dejarlo hasta aquí.
Y la palabra de Dios nos está diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová. Pero eso parece un contraste, porque en realidad la palabra de Dios no está hablando de que esa persona está haciendo algo en contra de Dios directamente, sino que está haciendo algo en contra de su prójimo. ¿Por qué entonces Dios lo denomina pecado? Y es que a veces nosotros pensamos que cuando pecamos en contra de otras personas no es tomado por Dios, pero es todo lo contrario. Bien establece la palabra de Dios dos mandamientos principales. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Pero también dice la palabra de Dios, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cualquier transgresión en contra del prójimo es contada como una transgresión delante de Dios. Por eso yo le dije inicialmente, no se puede estar bien con Dios y mal con toda la humanidad. Sería una contradicción de la palabra de Dios. Y es que sí, la palabra de Dios habla de vituperio, habla de persecución, pero la palabra de Dios también habla de que, bueno, van a haber personas que hablen mal de nosotros, pero mintiendo, no diciendo lo malo que nosotros somos con toda la razón. Por eso, cuando nosotros veamos un comportamiento que verdaderamente no está alineado con la palabra de Dios y que va en contra del prójimo, nosotros tenemos que arrepentirnos tanto para Dios como para el prójimo. Y nosotros necesitamos traerle restitución. Por eso la palabra de Dios va a comenzar a hablar de los pecados que en específico está calificando. Y uno de ellos es robar y otro es calumniar a su prójimo. Calumniar es establecer una acusación falsa en contra de otra persona. Mientras que robar, nosotros conocemos mejor ese término, que es quitarle a la otra persona algo que a ella le pertenece. Pero para eso nosotros podemos tener muchos medios. En realidad la palabra de Dios está hablando implícitamente de una sola cosa y es el engaño. El que engaña al prójimo, el que le mienta, el que establezca una acusación falsa en contra del prójimo, el que le quite algo que no es suyo que está haciendo, está engañando. Y la palabra de Dios está en contra de eso. ¿Y qué nos va a decir? No, porque uno de los mandamientos establecidos es no hurtarás, no hurtarás. Y aquí también hay algo muy importante y es que la palabra de Dios está reconociendo la propiedad privada. Eso que el comunismo no reconoce hoy. Eso contra lo cual está el comunismo hoy. Nosotros sabemos que todas las cosas le pertenecen a Dios y que nosotros solamente las poseemos, que nosotros solamente somos poseedores, administradores de las cosas de Dios. Sin embargo, la humanidad debe respetar la propiedad privada. Y esto es algo que no le gusta escuchar a las personas, sobre todo en los sistemas económicos actuales, en los cuales se busca el comunismo, en los cuales se buscan ciertas estrategias políticas para darle a las otras personas algo que no se han ganado, algo que no se han ganado. Y sí, sé que el Estado es ineficaz, yo lo sé, yo lo he podido ver a través de la carrera que yo estoy cursando. Yo lo he podido ver muy claramente. He podido ver las ineficacias, he podido ver las negligencias, he podido ver los engaños, el descaro, he podido ver. Sin embargo, la palabra de Dios es clara en el respeto a la propiedad privada. Pero eso es algo que choca en contra del mundo. Eso es algo que choca en contra de la sabiduría de este mundo, que rechaza la sabiduría de Dios. Y es por eso que están destinados al fracaso. Están destinados al fracaso. Si no se vuelven a Dios, están destinados a la derrota.
Pero nosotros que vivimos con Dios de la mano, la verdad no nos importa en términos de lo que nos pueda pasar a nosotros, lo que esté pasando en el mundo, lo que esté sucediendo en el mundo, porque estamos establecidos a un reino que es inconmovible. Ahora, sí nos importa en un sentido, o al menos creería yo que debería importarnos, y es que allá afuera hay personas sufriendo. Allá afuera hay personas sufriendo mucho, sintiendo mucho dolor. ¿Y qué podemos hacer nosotros al respecto? ¿Podremos suplir todas las necesidades que tienen? Lastimosamente no. ¿Podemos ayudarles a suplirlas? En el nombre de Jesús sí. En el nombre de Jesús cada vez podremos extender más la mano a los que lo necesitan. Pero lo que nosotros podemos hacer sobre todo es mostrarles el amor de Dios, y no solamente con palabras, sino también a través de acciones. Eso es lo que nosotros podemos hacer por esas personas que están allá afuera sufriendo, por esas personas que nosotros vemos que están desesperadas, que no le hayan solución, que no le hayan respuesta, que no le hayan propósito, y por eso quieren pelear contra el mundo, contra el sistema, pero no contra el sistema de Satanás. Quieren es pelear contra el sistema, contra la jerarquía, contra la ley, contra la autoridad. Quieren acabar con todo lo que Dios estableció, pero eso los va a llevar más al fracaso. Así que, ¿qué haremos nosotros? Detenerlos y decirles, ven a la palabra de Dios. Esta semana tuve la oportunidad de sentarme a hablar con los jóvenes de mi universidad, y ellos y yo estábamos hablando acerca de temas polémicos como la moralidad. Y los jóvenes de mi universidad piensan que la moralidad es relativa. Y yo argumentaba que no, que la moralidad es absoluta, que existen cosas buenas y que existen cosas malas. Hablábamos acerca del matrimonio, hablábamos acerca de muchas cuestiones, y les compartí acerca de la palabra de Dios, porque ellos lo necesitan. Porque así como yo lo necesité, ellos lo necesitan. Porque así como mi vida estaba perdida, pero ellos creen que la están hallando, ellos necesitan conocer el Evangelio. No por ser universitarios, no por ser razonables, no necesitan la palabra de Dios. Todo lo contrario. Por eso hablo a las personas para que donde sea que nosotros nos desempeñemos, prediquemos la palabra de Dios. Ahora sí, eso tiene consecuencias. Lo sabemos. Hay muchas personas en la universidad que no me miran igual. Pero ¿qué haremos nosotros? ¿Agradaremos a Dios o agradaremos a los hombres? Y ustedes no saben la satisfacción que se siente compartir la palabra de Dios, compartir aquello que ha salvado mi vida y que continuará salvando personas, así como lo decía el apóstol Pablo en un momento en el que le podía ocasionar la muerte, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y si nosotros creemos eso, que esa palabra puede salvar a todas las personas, entonces predicaremos el evangelio. De lo contrario, nosotros nos volcaremos sobre él y haremos como si nosotros fuéramos uno más del sistema de Satanás. Pero necesitamos ser como si verdaderamente hubiésemos conocido a Cristo. Versículos del 4 al 6. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente. Lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Aquí podemos ver más claramente la restitución. ¿Qué debe hacer la persona que va a restituir? Devolver. Yo te ocasioné este daño, yo te ocasioné este perjuicio,
Entonces yo te restituyo, yo te indemnizo en otros términos. Yo te doy lo que me corresponde, o mejor dicho, lo que te correspondía, y te doy una parte más. Porque yo te ocasioné un daño, porque yo fui culpable por ese daño que te ocasioné. Y eso es lo que debían hacer a la luz del Antiguo Testamento, pero a la luz del Nuevo Testamento sigue vigente. Le hicimos daño a alguien, busquemos a esa persona, pidamos perdón. No siempre será fácil, no siempre será fácil, pero pidamos perdón, y en lo que nosotros podamos hacer, entreguemos más de lo que debíamos entregar. Eso es una verdadera restitución. Que yo piense en la otra persona, y que cuando piense en la otra persona sea consciente de que le ocasioné algo, que yo no tenía el derecho de ocasionarle, que tal vez le dije algo que no le debía decir y le ocasioné un daño. Tal vez ni siquiera me di cuenta, pero eso me justifica para no pedirle perdón, pero eso me justifica para no traerle restitución. De ninguna manera. La palabra de Dios me llama a restituir aquel daño que yo causé, yo trate de enmendarlo. Y que eso entonces representará que nosotros dejemos atrás nuestro orgullo, nuestra posición de querer ganar todas las discusiones, porque tenemos esa posición. Ninguno de nosotros quiere perder absolutamente nada. Ninguno de nosotros. Pero la palabra de Dios nos está enseñando que si nosotros cometimos un error, tenemos que tener la facultad para ir a pedir perdón a esa persona con la cual nosotros nos equivocamos. Y eso no será fácil. Eso no será fácil, pero no es imposible. Y la palabra de Dios lo está demandando de nosotros. Será más fácil en la medida en que nosotros seamos más humildes. Y el Señor ha hecho algo en lo particular conmigo. Y es que siempre que cometo un error, a veces ni siquiera me doy cuenta. Y voy a la presencia de Dios, eso hace estorbo a mis oraciones. Estorbo. Y siento la necesidad de llamar, siento la necesidad de hablar, siento la necesidad de pedir perdón. Hace estorbo a mis oraciones. No me permite vivir en paz. No me permite vivir en tranquilidad, siempre y cuando yo no alcance esa restitución. Y eso tiene que pasar. Nosotros tenemos que tener la facultad para amar a las personas como decimos que nos amamos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que tener la facultad para amar a las personas como decimos que amamos a Dios. Pero Dios es bueno, pero Dios es amoroso, pero las personas se equivocan. Sí, pero nosotros también, también. Y es el hermano al que sí vemos, el que sí está con nosotros, el que está a nuestro lado. Yo no estoy diciendo que esta palabra sea fácil de digerir. No estoy diciendo eso. Lo que estoy queriendo decir es que esto es lo que demanda la palabra de Dios y que nosotros lo debemos buscar. Que nosotros debemos buscar cada vez tener más amor para con el prójimo, independiente de quién sea, cómo se comporte, cuánto se equivoque. Y que si nosotros somos los que nos equivocamos, estamos obligados a traer restitución. Estamos obligados a devolverle a las personas, independientemente de que nosotros hayamos recibido un daño primero. Por eso, seamos conscientes de lo que la palabra de Dios nos está diciendo para que nosotros podamos buscar la restitución, para que nosotros podamos hacer lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículos del 23 al 24. Y cuando yo estaba leyendo el Sermón del Monte, dirigido a discípulos, no a cualquiera, no a los fariseos, no a los escribas, no a los mundanos, no a los incrédulos, no a los discípulos,
Yo decía, bendito Dios. Y me aprendí esos versículos para mantenerlos presentes en mi corazón, para atesorarlos y recordarle a mi corazón qué es lo que verdaderamente debe hacer. Y dice la palabra de Dios así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La palabra de Dios está diciendo, reconcíliate, restituye. De hecho, el apóstol Pablo dice que nosotros, y me parece impresionante ahora leyendo el libro de Romanos, porque ahí nosotros leemos que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio agradable, vivo, santo. Y ahí todos sabemos el versículo que sigue. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero en el contexto, nosotros utilizamos ese versículo por lo general para no conformarnos a las corrientes del mundo. Pero en el contexto, la palabra de Dios va a comenzar a hablar de relaciones. Y el apóstol Pablo posteriormente va a decir, hagan todo lo que esté en sus manos para que las personas estén en paz con ustedes. Y el apóstol Pablo va a decir, paguen bien, así les den a ustedes mal. Paguen ustedes y siempre tengan presente el bien. Y finaliza el capítulo diciendo, venzan el mal con el bien. Impresionante, no os conforméis a este siglo. Y comienza a hablar de relaciones, porque ¿cómo actúa el mundo conforme a las relaciones? No me importa. Allá que se repare esa persona como pueda. Allá que mire esa persona cómo se va a sobreponer a lo que yo le causé. Así opina el mundo. El mundo dice, pero es que esta persona también me hizo esto. Pero el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo va a comenzar a hablar de relaciones. Y Jesús, en Mateo capítulo 5, en el versículo 44, va a decir, amad a los que os maldicen, bendecid, orad por los que os ultrajan y os persiguen. La palabra de Dios nos va a decir a nosotros que hagamos bien a los que nos aborrecen. Eso va a decir la palabra de Dios. Y en el versículo 46 va a decir, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, haciendo referencia a los pecadores? Y la palabra de Dios entonces nos va a decir, si quieres seguir mi verdad, restituye, restituye, no te quedes inmóvil, restituye. Versículo 7. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Y esta es la restitución de Dios a los hombres. Porque mire bien, y detendrá y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Arrepentirnos. Esa es la clave. Así como lo decíamos hace un momento, me arrepiento de los pecados que he cometido. ¿Quiero que se desaparezca la consecuencia? Sí, sí. No es que yo diga, ay, que esta consecuencia, ¿cómo me causa de gozo? No, no. Genera dolor, pero es porque el pecado genera dolor. Pero el arrepentimiento hará que nosotros alcancemos el perdón en todas las cosas que solemos ofender. ¿Vamos a ser perfectos? No, pero vamos a ser transformados para que de verdad presentemos nuestro cuerpo como sacrificio agradable, vivo y santo delante de Dios. Yo he comprendido la importancia de la santidad después de haber errado mucho, después de seguir errando. Pero me he dado cuenta
a la luz de la palabra de Dios, que el pecado es todo lo que la palabra dice. Desafortunadamente por cometerlo antes, por cometerlo ahora. Me he dado cuenta de que tiene las consecuencias que dice tener, que los pecados son como carcoma a los huesos, que los pecados destruyen, que los pecados hacen cesar la bendición, que los pecados colocan un muro de separación entre Dios y nosotros si no vamos a confesarlos y nos arrepentimos, que los pecados nos dividen porque traen culpabilidad, condenación, y siempre viene el acusador y nos muestra nuestras vestiduras viles. Pero que si nosotros logramos comprender que el deseo de Dios es restitución, vamos a actuar de manera diferente. Vamos a comprender que todo es diferente. Por eso es muy importante que nosotros sepamos lo que dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y sigue diciendo la palabra de Dios y limpiarnos de toda nuestra maldad. Limpiarnos. Él es el más interesado en limpiarnos. A veces nosotros vamos a Dios como si Él fuera el menos interesado de que a nosotros nos pasen cosas buenas. A veces vamos a Dios y decimos, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué en mi familia tal cosa? ¿Por qué me pasó tal otra? Y perdemos la esperanza. Pero es que Dios es el más interesado de que a nosotros nos vaya bien. Dios es el más interesado. Pasan cosas en nuestras vidas. No solemos asimilar muy bien la muerte de personas que amamos. Y le decimos, Señor, pero ¿por qué me haces esto? Pero Dios es el más interesado en que nosotros estemos bien. Pasa algo que nosotros no nos esperábamos y le decimos, Señor, pero ¿por qué esto? Dios es el más interesado. Dios siempre va a ser el más interesado. Vamos, le presentamos nuestros pecados. Vemos que ese cambio está reacio, que es algo que está difícil, que no está fluctuando mucho y le decimos, Señor, pero cámbiame. Pero ¿quién crees que es el más interesado de limpiarnos de toda nuestra maldad? Dios mismo. Él es el más interesado. Por eso, si tú estás cometiendo un pecado deliberadamente y dices, pero es que Dios no me ha ayudado, es mentira, porque Dios es el más interesado en limpiarnos de toda nuestra maldad. Somos nosotros los que no tomamos decisiones, somos nosotros los que no nos arrepentimos de corazón, pero Dios nos quiere ayudar. Y sí, hay pecados que están como muy arraigados a nosotros, pero en el nombre poderoso de Jesucristo y porque Él murió en la cruz del Calvario, eso tiene que cesar. Estamos en un proceso de santificación y Él ha comenzado la buena obra y el pecado menguará en nosotros. Menguará, siempre menguará. Por eso es tan importante esto de la restitución, porque Él es el más interesado en traer bienestar a nosotros, en traer beneficios a nosotros, a pesar de todo lo que nosotros hacemos. Versículos del 8 al 13. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, que representará esa santidad, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar
no se apagará. Y aquí la palabra de Dios nos va a hablar de un fuego. Y dice la palabra de Dios que ese fuego no se apagará. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que los sacerdotes eran rotativos, y que ellos hacían que ese fuego estuviese encendido todo el tiempo. Ahora, hay algo muy importante y es quién enciende ese fuego. La palabra de Dios nos va a responder eso en Levítico capítulo 9, versículo 24. Y esta es la razón por la que este fuego no se puede apagar. ¿Quién encendió ese fuego? Sí sabemos que los sacerdotes son los que lo mantienen encendido, pero ¿quién lo encendió? Sería la pregunta que nos hagamos. Y dice la palabra de Dios: y salió fuego delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Dios encendió ese fuego. Dios fue el que principalmente lo hizo. ¿Y qué significa ese fuego encendido? ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios cuando nos dice que el fuego no se apague? Y en realidad esto nos está preguntando si nosotros tenemos la mirada puesta en el autor y el consumador de la fe. Si nuestra mirada es constante a Él, constante. Porque nosotros podemos mirar a Dios un día, pero al otro colocar nuestra mirada en otra cosa y creer que no es suficiente poner la mirada en Él. Pero no, la palabra de Dios dice que si nosotros queremos alcanzar la meta, es puesto los ojos en Él, puesto en el Cordero que quita el pecado del mundo, puesto los ojos en el Cordero que derramó toda su sangre por nosotros, para que nosotros podamos alcanzar la meta. Así que ¿quién es la persona más importante de todas? Es Jesús. Jesús. Jesús es la persona más importante de todas. Y si en Él ponemos nosotros nuestra mirada, ese fuego arderá continuamente. Pero también la palabra de Dios está haciendo referencia a esa pasión que nosotros debemos mantener, a ese amor, a ese celo santo, a toda esa pasión que nosotros debemos mantener, de la cual la palabra de Dios habla, que no se debe apagar, que las cenizas no la deben cubrir, que de hecho las cenizas deben ser echadas fuera, como lo dice la palabra de Dios, y que nosotros debemos continuar teniendo ese amor por el servicio a Dios, ese primer amor que es tan latente en nosotros. Ese primer amor que nos lleva a hacer cosas locas incluso, pero es ese primer amor que no sabemos qué hacer, porque queremos que Jesucristo se sienta bien con nosotros, queremos que se sienta agradado de nosotros. Yo recuerdo las cosas que yo hice recién convertida, locuras, muchas de ellas locuras, pero todo lo hice en pos del amor de Dios. Todo lo hice en pos del amor de Dios, en pos de ese primer amor, de esa pasión, de ese celo, de ese amor que no se puede apagar, no se puede apagar. Revisemos constantemente nuestros corazones, porque creo que todos en algún momento hemos tenido bajones espirituales. No siempre estamos arriba, pero revisemos continuamente nuestro corazón. ¿Qué tanto hay de ese primer amor en mí? ¿Qué tanto se ha apagado ese primer amor en mí? ¿Qué tanto, qué tanto, qué tanto? Recuerdo yo que en mi primer amor el pastor estaba haciendo unas madrugadas y estaba explicando el libro de Apocalipsis. Créame, yo no entendía nada. Pero yo siempre venía y valoraba los tiempos de oración y valoraba la palabra que el pastor estaba compartiendo. Tomaba nota e iba y buscaba mi casa porque quería entender, porque quería comprender. Y él específicamente, mi Señor, me motivó a que yo lo continuara haciendo. En mi primer amor busqué compartirle a muchas personas
Incluso alguna de ellas dice que le compartió obligada, pero busqué compartirles, porque quería que conocieran eso tan maravilloso que me estaba pasando a mí, en mi conversión, en mi conocer del Señor. Y la palabra, hey, eso no se puede apagar, no se puede apagar. Las locuras, sí, hicimos cosas que tal vez no iban conforme al Señor. Pero sí las cosas que van conforme al primer amor no se puede apagar, no se puede apagar. ¿Qué más no se puede apagar? Las oraciones que nosotros presentamos a Dios, la comunión con el Señor no se puede apagar. Revisémonos todos los días. ¿Cómo está mi comunión con el Señor? No se puede apagar. La relación con el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, los dones que el Espíritu Santo nos dio, no se pueden apagar. No se pueden apagar. Me sentía yo hace un tiempo muy triste porque sentía que había un don que se había apagado en mí. Y en ese momento busco intensamente al Espíritu Santo porque lo quiero de vuelta, porque quiero ejecutar esos dones. Pero ¿por qué solamente nos damos de cuenta de eso cuando ya se ha apagado? No, revisemos constantemente, constantemente, y que los dones de Dios se vuelvan a avivar en nosotros y que los ejecutemos sin miedo, que vayamos adelante, porque Dios es el que nos dirige, Dios es el que nos pone a hablar, es el que nos pone a orar, es el que nos da palabra de ciencia, de sabiduría, de profecía, nos da discernimiento, don de lenguas, todo nos lo da el Señor y necesitamos que eso se avive en nosotros, que eso se avive como en el día del Pentecostés, como si nosotros lo viviéramos constantemente. Y entonces ese fuego deberá ser perpetuo en el creyente, deberá ser eterno en el creyente, eso deberá ser continuamente. Versículos del 14 al 18. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en el lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová, toda cosa que tocar en ellas será santificada. Y vemos nosotros que en el capítulo 2 de este libro de Levítico, la palabra de Dios nos estuvo hablando acerca de las ofrendas de las viandas y que eso tiene relación con el servicio, que de hecho todas esas ofrendas que estamos mencionando ya han sido conocidas anteriormente en la palabra de Dios. Ya hablamos en la ofrenda por el pecado, hablamos de la ofrenda de las viandas, hablamos de las ofrendas de paz, hablamos del holocausto y que explicamos nosotros detalladamente cada una de esas ofrendas con relación a nuestro Señor Jesucristo, que es el tipo, que es lo que se quiere representar en todo el Antiguo Testamento. Ahora, todo lo que ellos iban a ingerir debía ser limpio, limpio, porque la palabra de Dios recalca la santidad en todo tiempo, así como el sacerdote que debía consumirla, debía ser un sacerdote limpio, un sacerdote santo, la comida que ellos ingerían también debía ser limpia y todo lo que ellos hicieran debía tener un protocolo constante, como lo vamos a leer en los versículos del 19 al 23.
Habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite. Frita la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se quemará. Y la palabra de Dios a nosotros nos va a hablar del día en que ellos van a ser ungidos. Y el día que van a ungirse, van a consagrarse a Dios. En realidad la unción en el Antiguo Testamento representa sobre todo la consagración, representa sobre todo el apartarse a Dios. Y cuando esos sacerdotes eran ungidos, esto está en el capítulo 29 de Éxodo, pero también en el capítulo 8 de Levítico, lo que se está buscando es que esas personas sean apartadas para el servicio a Dios. ¿Apartadas en qué? En santidad. ¿Apartadas en qué? En servicio. ¿Apartadas en qué? En pasión. ¿Apartadas en amor? ¿Apartadas para el Señor? Pertenecemos al Señor. Recuerde usted esa tribu de Leví, que supuestamente no tenía heredad, pero tenía la mayor de las heredades, a Dios mismo, a Dios mismo, consagrados para Él, apartados para Él, los sustentaba Dios mismo, porque se apartaron, porque se consagraron, porque decidieron vivir en santidad. Y eso está abierto para nosotros. Si nosotros tomamos esa decisión, todo lo que se aparta para Dios tiene por heredad a Jehová, tiene por heredad a nuestro Señor. Y las bendiciones nos perseguirán y la fidelidad de Dios nos perseguirá. Y nosotros sabemos que son sus bendiciones lo que nos sostiene y no ninguna otra cosa. Versículos del 24 al 30. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio, en el lugar donde se degüella el holocausto. El holocausto es mencionado en el capítulo 1 de Levítico. Será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá. El lugar santo será comido en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Tenga muy presente esto. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Fregada es como estregada. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, el fuego será quemado, al fuego será quemado. Y nosotros entonces vemos que esta es la ley del holocausto. Vemos a la palabra de Dios añadiendo algunos detalles adicionales en respecto a este holocausto. La palabra de Dios entonces nos está diciendo que se hará con la ofrenda de la cual su sangre se meta al interior del tabernáculo. Y entonces la palabra de Dios nos está ofreciendo unos detalles adicionales. Pero más allá de todo eso, nosotros podemos ver que la palabra de Dios nos muestra a nosotros en qué lugar serán comidas las ofrendas. Y dice la palabra de Dios, en lugar santo será comida. Pero también vemos que la palabra de Dios nos dice a nosotros que la carne del sacrificio debe ser santa, que entonces el lugar tenía que ser sagrado, la persona que se preparaba para comerla tenía que ser santa, la sangre de la carne era santa, la vasija en la que se cocinaba era sagrada, todo tenía que ser santo, todo tenía que ser apartado, todo tenía que ser santificado. ¿Por qué?
porque si no se iba a pasar la contaminación, se iba a transferir esa inmundicia, se iba a transferir ese pecado. Y es impresionante lo que nosotros hicimos con nuestro Señor Jesucristo. Y con esto quiero finalizar. La historia de los judíos cuenta en relación con el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, que dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero si vuestros pecados fueren rojos como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso dice la palabra de Dios. Pero esto, que para nosotros es un versículo hermoso, un versículo bonito, sí, nuestros pecados rojos como la grana, como carmesí, tuvieron un cambio de color. Pero los judíos cuentan que cuando ellos ponían la mano, o no ellos ponían la mano para degollarla, pero el sacerdote ponía la mano para enviar al sacrificio, para enviar al cordero, como si estuviera divagando por el desierto. Cuentan los judíos que cuando ellos ponían la mano, el corderito tenía un cinto de color rojo. Pero a medida que el corderito salía en su desplazamiento, esto lo vamos a mencionar en Levítico capítulo 16, cuando hablemos de que uno era para Azazel y el otro era para Dios. Recuerda que ese que sale divagando por el desierto, llevando los pecados de todo el pueblo de Israel, tenía un cinto que era de color rojo. Y a medida que él se desplazaba y hacía la expiación por todos los pecados de Israel, este cinto que era rojo se convertía en un cinto blanco, representando cómo Dios nos iba a limpiar de todos nuestros pecados. Y yo creo que Dios ha hecho eso con nosotros. Yo creo que Dios ha hecho eso conmigo. Que Dios verdaderamente tomó mi vida y esos pecados que eran rojos, que eran como la grana, que eran como carmesí, verdaderamente el Señor ha estado haciendo cosas en mi vida para purificarme, para limpiarme, porque así como se lo dije al principio, Él es el más interesado en limpiarnos de nuestra maldad. Él es el más interesado en que vivamos en santidad. Por eso coloca delante de nosotros algo que se llama restitución. Y Él nos restituye a nosotros a pesar de que nosotros fallamos. Y eso va a ser a través del arrepentimiento. Por eso yo les invito a las personas a las que me están escuchando que por favor vayan al arrepentimiento, que confiesen sus pecados a Dios, que se aparten y que al final hallarán la misericordia del Señor. Que al final hallarán que sí, que Él es fiel y justo para perdonar, pero no solamente para eso, sino que Él es fiel para ayudarnos a apartar de nosotros todo eso que hay en el interior y que no le agrada a Él. Todo eso. Y que al final ese cordero que llevaba los pecados de toda una nación, fue el cordero que quitó mi pecado, que quitó el pecado del mundo y que ahora nosotros hemos sido emblanquecidos para que sirvamos al Señor, apartados, consagrados, ungidos para Él, porque le pertenecemos a Él, porque Él nos compró a precio de sangre. Yo no sé si usted entiende lo que la palabra de Dios nos está queriendo decir, pero si usted se arrepiente, Dios le va a restituir. Dios no tiene la culpa de los pecados que nosotros cometemos, pero su gracia es tan inmensa, su gracia es tan impresionante que aún Él trae restitución a nuestras vidas y nos devuelve aún tras haber padecido las consecuencias de nuestro propio pecado. Y por eso cuando leí ese versículo en Romanos, por primera vez que leí la Biblia, comencé a llorar como si fuera una niña porque había entendido lo que Dios hizo en mi vida. Por eso usted cuando lee Isaías, no lo vea como algo vano. Verdaderamente Dios transformó nuestras vidas.
Por eso cuando la palabra de Dios dice que la ley se introdujo para que nosotros conociéramos el pecado, pero que además se introdujo para que el pecado abundase. Y posteriormente dice, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí estamos viendo lo que Dios hizo por nosotros. Y si nosotros lo podemos entender, vamos a alcanzar todos los beneficios, todas las bendiciones de parte de Dios. Y si tenemos que vivir las consecuencias del pecado, lo haremos con la frente en alto, sabiendo que pronto viene la restitución de parte del Señor, sabiendo que hemos aprendido algo que Dios nos quería enseñar. Que tras haber cometido nuestro pecado, que tras haber tomado la decisión de pecar, Dios nos ha enseñado y que ahora está dispuesto a darnos mucho más de lo que nos merecemos. Por eso yo le invito a que oremos y que le pidamos al Señor que esta palabra entre en nuestras vidas. Cuando yo lo comprendí, nunca volví a ser igual. No pude volver a ser igual. ¿Cómo ser igual después de las cosas que Dios hizo por mí? ¿Cómo ser igual después de las cosas que Dios ha hecho por usted? ¿Cómo volvernos a nuestros pecados? ¿Cómo olvidarnos del primer amor? ¿Cómo olvidarnos de consagrarnos a Él, de apasionarnos por Él, de amarlo a Él, de seguirle sirviendo, sin importar las cosas que pasen, sin importar los obstáculos que se presenten? ¿Cómo hacerlo? Pero para eso tiene que venir una comprensión de la palabra de Dios. Para eso tiene que amar las Escrituras. No vanamente el Señor nos manda a nosotros a conectarnos con Él a través de su palabra. Es que sin ella no entendemos, es que sin ella no sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces andamos como ignorantes en el mundo, como andan los que todavía no conocen de Cristo, pero nosotros tenemos que ser diferentes. Por eso acompáñeme a orar en este tiempo y que sea la palabra de Dios trayendo realidad a nuestras vidas. Espíritu Santo, te doy gracias por esta palabra que me has permitido compartir. Te doy gracias, Señor, por mostrarme tu palabra, porque tu palabra es una espada de doble filo que primero ha llegado a mi vida, Señor, pero que quiero que también traspase el corazón de otras personas, que quiero que extiendas este mensaje a todas las personas que me puedan escuchar y que comprendan verdaderamente qué hiciste tú en la cruz del Calvario, qué hiciste tú cuando te entregaste a muerte por mí, cuando te entregaste a muerte por toda la humanidad, por todos los que nos pueden escuchar. ¿Qué hiciste tú cuando hiciste que nuestros pecados, que eran tan evidentes, que nos hacían viles, que nos hacían despreciados, se convirtieran en algo totalmente diferente a través del proceso de santificación? Padre, yo te pido que hables a todas las personas que en este preciso momento, Espíritu Santo de Dios, están luchando con un pecado específico. Que tú nos puedas ayudar, que nosotros podamos comprender, Señor, que tú eres el más interesado en que ese pecado sea quitado de nosotros, en que ese pecado sea arrancado de nuestro corazón, pero que tenemos que persistir, pero que tenemos que continuar en la búsqueda, pero que también tenemos que tomar decisiones, que tenemos que tener comunión, pero tomar decisiones para que podamos alcanzar todo lo que tú quieres para nosotros. Pero también, Espíritu Santo, te pido por todas las personas que tienen que restituir a otros. Te pido, Espíritu Santo de Dios, por todas las personas que a través de este mensaje han considerado que ocasionaron un daño y no han respondido a ese daño. Señor, haznos humildes para que podamos dirigirnos a esa persona a la cual nosotros le causamos un perjuicio y tratar de remediar lo que hicimos y tratar de estar en paz con todos, como lo dice su palabra, y ahí sí no conformarnos a este siglo, ahí sí transformar nuestro entendimiento,
ahí sí transformar nuestra mente para que obremos diferente y no como los que están anclados a este mundo. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, para que esta palabra se haga aplicable, para que esta palabra se haga comprensible, para que verdaderamente comprendamos nosotros qué significa que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, y que nosotros día a día experimentamos esa gracia. Padre, yo te doy gracias a ti por este mensaje que se ha compartido, y te pido que en el nombre poderoso de Jesucristo hables a todas las personas. Muchas gracias a todos los que pudieron estar en este tiempo, a los que después van a ver este mensaje. Yo de verdad quiero que este mensaje sea de edificación. Yo de verdad quiero que podamos comprender todo lo que se ha explicado aquí y que podamos llevarlo a la ejecución y que podamos llevarlo a la verdad. Por eso, muchísimas gracias a todos ustedes por permanecer en este mensaje, y que de verdad nosotros podamos ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Que tengan un feliz día y que el Señor les bendiga.